La siguiente es una conversación con Diego Rosas. Diego Rosas es CEO y fundador de Explora Producciones. Explora Producciones es una productora de podcasts. Es una de las pioneras y actualmente una de las más posicionadas productoras que hacen podcasting en el Perú. De hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con Diego y conocerlo un poco más, cómo inició este emprendimiento hace en el 2018, 2017, cuando empezó esta idea de poder hacer podcast. El podcasting de por sí es algo muy nuevo en Latinoamérica, ya tiene muchos años en el mundo, tampoco es que sea algo súper antiguo, de hecho igual es algo, una tendencia moderna, pero tiene sus años a nivel internacional, unos 7, 8, 10 años, 9 años quizás. Eh, pero en Lima, en Perú, en Latinoamérica, este caso es mucho más pequeño, ¿no? Por el tema de la madurez digital y en general no hay mucho consumo de podcasting, sin embargo sí se ve la tendencia a crecer, ¿no? Y en esa iniciativa es que nace Explora como una de las marcas pioneras de poder ayudar a otros emprendedores, otras marcas personales o negocios que quisieran compartir, quisieran comunicar de una manera mucho más extensa, larga y flexible, como es el formato de podcast que te permite. Y hemos tenido la oportunidad de conversar un poco acerca de esto. De hecho, entre los de las podcasts que han salido a través de Explora Producciones está Invertir Joven de Christian Arens, que es un podcast bastante conocido en finanzas. También el podcast de Prima Podcast. Zona de Cambio, que es el podcast de Daniel Bonifaz, de la empresa Cambista. También Sumatec, que es un podcast legal. Está la Universidad de Lutec, está de Fantasmas Mambo, y entre otras podcasts también conocidos, así como el Libre de Culpas, Aflora, diversos nichos. De hecho, Diego ha tenido la oportunidad de conocer y compartir con diversos emprendedores y además tiene su propio podcast que es de parte de Explora Podcast llamado Contenidos Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify también. Y es muy chévere porque Diego siempre está reinventándose a sí mismo y tratando de dar mayor valor a su audiencia, ayudándolos a cómo generar mejor contenido y a repotenciarlo a través de también es una estrategia de contenidos y una estrategia de podcasting. Hoy hemos conversado un poco acerca de eso, los invito a escucharlo, es bastante entretenido, educativo. Y Diego también es un muy buen tipo, en verdad bastante sencillo y humilde a la hora de explicarme un poco cómo es que él ha aprendido todo esta por su cuenta. Ha sido un emprendedor tal cual, autodidacta y ha aprendido mucho de él. Muchas gracias Diego, les recomiendo ver el capítulo. Así que no se olviden de suscribirse, si les gustó like y activar la campanita. Muchas gracias. Ya estamos. Bueno, muchas gracias Diego por aceptar la presentación. Un gusto tenerte acá. Gracias, Salvatore. Gracias por la invitación. Yo sé que tú has hecho varias entrevistas como podcaster, pero al revés, ¿te ha tocado? ¿Has estado antes ya como invitado? Sí, sí, me ha tocado y he tenido la oportunidad de estar en como dos o tres podcasts, si no me equivoco, algunos Ujú. lives también. Sí, sí he estado felizmente, sí me han preguntado, sí he estado del otro lado Del también, otro lado, así ¿cómo se que siente? ¿Cómo se ha sí. sentido la experiencia? Un poco más relajado de todas maneras, porque cuando tú eres el que tiene que hacer las preguntas, tienes muchas más preocupaciones en la cabeza, ¿no? Cuando te hacen las preguntas es simplemente responder y ver más o menos. No te tienes que preocupar de guiar la conversación, como cuando eres el podcaster, ¿no? Claro, claro. Solo estás tú ahí, bueno, depende del otro, lo que te diga, y tú estás ahí para responder, básicamente. Correcto, sí, sí, sí. Claro, Es otra presión que es mucho más liviana. te entiendo. Cuéntame un poco para empezar y dar contexto, ¿cómo es que nace Explora Producciones? Me gustaría saber cómo es que nace este emprendimiento, cómo es que a ti se te ocurre empezar a emprender también de por sí, ¿no? No sé si era tu primer emprendimiento también. Bueno, aquí como la pregunta son dos partes. Entonces, vayamos primero con lo del emprendimiento en general y de ahí toquemos a cómo nace Explora en sí. O sea, yo en mi vida en general eh, tengo muchas referencias de lo que es el emprendimiento. Mis dos padres, lo puedo decir, yo nunca los he visto trabajando en una empresa. Siempre los he, o sea, a mi madre, a mi mamá
la he visto con su agencia de viajes y a mi viejo con su consultora. Entonces, cada uno ha sabido manejar o sea, desde que tengo uso de razón, definitivamente ellos antes, más jóvenes, han trabajado en empresas y todo, pero hablo sobre mi perspectiva. Entonces, como que cuando ya tienes esa referencia, no te es tan fácil cuando empiezas tus primeras prácticas en la universidad. Yo estudié administración. Cuando entras a un trabajo, se te complica el hecho de ver que tienes un horario establecido, que no puedes tomar decisiones, o sea, sobre todo cuando estás en un nivel recién de practicante o de analista, ¿no? Junior, no, esa libertad de tomar algunas decisiones o flexibilidad y todo eso, que yo sí la veía en mis papás, ¿no? En mis viejos. Mm. Entonces, ya estás con un mindset porque, por ejemplo, yo veía que si algo pasaba con algún familiar mío o alguna emergencia o yo mismo en el colegio, etcétera, sabía que ellos lo iban a poder hacer, se iban a poder acomodar, ¿no? Entonces, esa flexibilidad uno ya la tiene de referencia. Entonces, yo siempre tuve como que ese perfilamiento hacia el emprendimiento, ¿no? Porque no tuve Ujú. otra referencia. Ah, mira, qué interesante. Entonces, cuando ya estoy terminando la universidad, como que siempre la típica, ¿no? Que cómo hago para aprender, qué idea se me ocurre del cielo, que caiga alguna idea. Y la verdad es que no funciona tanto así, la verdad es que funciona más cuando empiezas a experimentar cosas, ¿no? Empiezas a hacer cosas nuevas, empiezas a meterte a algún curso, a meterte a escuchar algo. Y aquí es donde yo, evidentemente, con unos amigos tuvimos un par de intentos, pero que en verdad no me terminaban de llenar y creo que por eso mismo no se terminaban de concluir, ¿no? O sea, nunca les tomé la seriedad que merecía. Entonces tuve un par de proyectos, pero que no llegaron a buen puerto, o sea, seguía dependiendo de mi trabajo, nunca llegaron a ser lo que es, por ejemplo, Explora ahorita. Entonces Mm. se podría decir que no es que tuve emprendimientos antes, porque nunca los formalicé ni nada, sino quedaron más en idea, Ujú. ¿no? Faltó mucha ejecución, que ese es Como un segundo proyectos. punto muy... Ujú. Ujú. La ejecución es un punto muy importante y clave a la hora de emprender, ¿no? Porque la idea, si no se ejecuta, se queda en idea y Ujú. no genera nada. Entonces, ya yendo hacia lo de Explora, yo empiezo a escuchar podcasts alrededor del 2018 y los descubro. Y acá es cuando yo digo que siempre experimenten, ¿no? Eso era un tipo de contenido nuevo que yo ni siquiera conocía. Yo, es más, yo tengo celular Apple Ujú. y siempre veía el aplicativo porque te viene nativamente, o sea, viene incorporado, pero no tenía ni idea de qué era. Habré entrado un par de veces y haber dicho, ¿para qué quiero escuchar radio? Qué aburrido, o sea, prefiero ver Claro. un video, pues, ¿no? Prefiero YouTube, prefiero Netflix, ¿qué es eso? O sea, no me interesa. Y así un día hasta que le doy una oportunidad y yo justo en ese momento trabajaba en un área comercial en una empresa y me interesaba desarrollar mis capacidades de venta. No era vendedor, yo no era vendedor en lo absoluto, pero como que siempre me llamó la atención también, ¿no? Ese Ujú. perfil, por ejemplo, es el que yo tengo en Explora ahora, más de Más comercial. comercial, claro. Ujú. Entonces dije, mira, si quieres emprender, un skill, una habilidad clave es la venta. Entonces busqué un podcast de venta y me encantó, me fascinó el formato, sentí que me estaban dando clases totalmente gratis, para mí eran clases de venta absolutamente gratis, Ujú. y me puse a pensar en ese momento de por qué no hay, o sea, obviamente hice un primer escaneo y vi si es que existían podcasts peruanos, ¿no? O sea, en lo que iba entendiendo que era un podcast, dije, o sea, si existían y me di cuenta que no. Y evidentemente yo podría escuchar podcasts de otros países, pero si yo los quería aplicar acá, es un poco más complicado porque no es la misma realidad. Puedo Ujú. capturar algunos aprendizajes, etcétera. Entonces dije, ¿por qué no hay este tipo de contenido acá? Sí, definitivamente hay gente que sabe de estos temas, ¿no? Yo no soy un experto en ventas, pero alguien debe haber que sabe de ventas, alguien debe haber que ya tiene más experiencia emprendiendo, de marketing, etcétera. Entonces, digo, ya, a ver, lo primero, eh, ese fue un pensamiento que tuve. Después dije, yo siempre tenía afinidad por crear contenido, pero muy artesanalmente, ¿no? ¿Cómo Incluso así? con mi socio actual, bueno, justo con mi socio actual, hace unos años
también en uno de estos proyectos que te digo, queríamos hacer un canal de fútbol. Para esto, yo sí sé de fútbol, pero tampoco no soy tan fanático de fútbol. Era simplemente por la, ¿cómo se dice? La monería, como se Ajá, suele decir, de grabar algo. O sea, yo ni siquiera ajá. era como que sé Un de fútbol, pero especialista. tampoco no soy un especialista, ni siquiera me mantengo tan al día, sino soy más Ujú, histórico, pero ya bueno, ese es otro tema. Entonces nos juntamos con unos amigos, empezamos a grabar, evidentemente el proyecto se cayó, porque primero éramos amigos del colegio, entonces no había tanta seriedad, y segundo, no fuimos muy constantes, ¿no? Y como éramos muchos, era difícil coordinar las grabaciones, no teníamos el equipo, en fin, N cosas que llevaron a que el proyecto caiga, pero no, ahí nos dimos cuenta con este amigo, con Joao, que es mi socio acá en Explora y es amigo mío del colegio, que entre los dos sí había buena dinámica, ¿no? Como que él se encargaba más de la parte técnica, si lo queremos llamar así, edición, cómo producirlo, y yo me encargaba un poquito más de la parte de estructura del episodio, de un poquito más marquetera también. Entonces, ujú. en ese momento como que dijimos, oye, acá podría ser a futuro. ¿Qué Entonces, año pero a estamos mí ahí? ¿En 2018 todavía? 2017, fines de 2017, inicios de 2018. Todo esto fue justo antes del Mundial. Por eso esa fiebre del fútbol que empezaron, ahí Ok. salieron un montón de programas de fútbol de internet. Nosotros Ujú. íbamos a hacer uno de esos, pero bueno, no llegó a buen puerto. A concretarse. Ujú. Pero la cosa es que, o sea, sí grabamos, así tuvimos algunos videos, pero no, o sea, el proyecto no avanzó, ¿no? Mm. Entonces, pero a mí sí me gustaba esa experiencia de grabar cosas, subirlas, verlas, cómo funcionaban los views, los likes, esas cosas como que me gustaba, ¿no? O sea, podía pasarme horas incluso intentando editar, porque yo de edición hasta el día de hoy no sé prácticamente nada. Cada día sé un poquito más, pero no es lo mío. O sea, yo no edito podcast, Ujú, así que puede sonar ujú. irónico, pero yo no edito podcast para nada. Claro. Entonces, tenía ese gusto, ¿no? Entonces ya adelantamos de nuevo en la línea de tiempo, vamos allá a fines del 2018, un año después prácticamente, que estoy con la idea de los podcasts, inicios de 2019, eh, me meto más a escuchar podcasts y digo, ya, voy a hacer yo mi podcast, porque me gusta esto, me pareció más fácil, porque dije es más fácil porque es solo audio, entonces no debe ser tan complicado, que esto, que lo otro, no es tanto como un Ujú. video. llevé un curso, llevé un curso de podcasting, de cómo hacer tu podcast. Aprendí a hacerlo de manera muy artesanal, pero llegué con la primera barrera, que era la edición. Como les digo, yo hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo se edita, o sea, cómo Ajá. se edita bien, ¿no? Claro. Y dije, ya, acá tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces yo le puedo decir a alguien que me lo edite, pero en ese momento yo no quería invertir mucho capital en eso, ¿no? Porque ese podcast que era de parques de diversiones, porque eso sí es un tema que me gusta bastante, Ujú. no me iba a generar ningún tipo de ingreso, entonces iba a ser puro gasto, ¿no? Iba a O sea, ser al inicio tu idea era un podcast de diversiones, de parque de diversiones. correcto, sí, de los Ajá, parques de ajá, Orlando, que yo, bueno, es otra historia, yo trabajé allá, ajá. entonces yo sabía, de eso sí era un tema que yo sabía, porque para esto dije, quiero hacer un podcast, pero ¿de qué hago? Si yo no, en Claro. general, experto, especialista, no era de nada. Entonces dije, como tuve esa experiencia, bueno, hablemos de eso. Y me gustaba Ujú. bastante. Entonces, pero me encontré con esa barrera y pensé en Joao, pero dije, ¿qué le voy a ofrecer yo a él? ¿No? Porque a él no es que le gusten los parques de diversiones, ¿no? O sea, no lo va a hacer porque le gusta eso, no hay opciones de monetizarlo necesariamente o muy lejanas. Ujú. Entonces, ese se quedó como que stand-by, pero al mismo tiempo me puse a pensar y dije, así como yo, que tengo este contenido que para muchos es valioso, deben haber otros creadores de contenido que tienen esta misma barrera, ¿no? Que no saben, o sea, tienen el conocimiento, tienen el contenido, pero no saben cómo ejecutar sus contenidos, ¿no? Tus No saben ideas. cómo Ujú, hacer videos de YouTube, no saben cómo hacer podcasts, etcétera. Yo en ese ujú, momento estaba con los podcasts porque me gustaba mucho más el formato. Y ahí es donde voy, donde Cristian Arens, ¿no? De Invertir ujú, Joven. ujú. Él es amigo mío de la universidad y veo que él ya estaba empezando en YouTube. Lo más gracioso es que Cristian ahorita ya tiene más de 200.000 suscriptores en YouTube. Cuando yo me acerqué a él tenía 2.000. Entonces, para que te hagan una idea que
hay que saber a dónde apostar las fichas. Entonces conversamos, le Claro. comenté el formato y le interesó, pero y hasta ahorita todavía no he contactado a mi amigo Joao, sigo siendo yo solo. Y entonces dijimos, ya hay Ujú. que grabar, que tú ya estás avanzando muy bien en YouTube, ya tienes un montón de followers, 2000. Entonces Pero ¿y qué le propusiste a Cristian? le propuse una alianza, ¿no? Yo le ayudaba a hacer el podcast, él ponía el contenido y ahí armamos una pequeña alianza. Mm, ok, Y, ok. pero de nuevo grabamos, yo incluso me compré un micrófono, ya me metí un poco más a leer, a investigar más del podcast, ¿no? Como ya lo que ya sé ahora. Ujú. Y me topé con la misma pared que antes, ¿no? La edición. Y aquí sí es donde ya llego donde yo hago, ¿no? Y les digo, oye, De mira, Joao. Cristian es su primer proyecto, pero yo estoy seguro que hay muchísimos creadores, marcas, empresas que están interesados en hacer este contenido o aún no lo conocen, pero les va a interesar porque en ese entonces estaba hablando de septiembre de 2019, los podcasts no sonaban acá en Perú Nada. todavía, eran muy pocos, Sí. habían, pero muy pocos, y yo le dije, esta vaina se viene con fuerza. Entonces él de una no lo dudó y me dio la fe y me dijo, ya vamos. Y como todo emprendimiento empezamos obviamente desde cero, ¿no? Empezamos con Christian y poco a Mm. poco empezamos a tener más propuestas. Nuestros primeros clientes que fueron marcas personales que nos dieron la fe desde el arranque, algunos amigos de amigos, etcétera. Y nada, así es como empezó a explorar hasta lo que es hoy. Ya, bueno, es un camino que ya va a ser casi 2 años, un camino bastante ya, bueno, no sé si largo, pero que ha sido bastante bonito, ¿no? Entonces, más o menos Claro. a mí, como es un podcast, me tomo la libertad de hacer la historia larga, pero sí, esa es la historia de Explora, si lo queremos llamar así. Claro, qué chévere, qué chévere. Y en el camino, cuando te topaste con las partes más difíciles de, por ejemplo, cómo voy a hacer para monetizar los podcasts, ¿cuáles eran las dudas que más grandes tenías, además de la parte de la edición que la resolviste con Joao? O sea, lo que yo intenté hacer desde siempre, y es lo que hago con mis clientes, es ofrecerles los beneficios del podcast, más que la monetización en sí. Yo el Ujú. podcast no lo veo como una herramienta de moneda, o sea, no lo veo como un producto, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Voy a hacer el podcast. Y ese era el error que tenía antes y que muchos creadores tienen. Bueno, no error, pero es una manera Un distinta de la que mindset. yo lo veo, ¿no? Entonces, un mindset, ¿no? Yo el mindset que tengo del podcast es una herramienta. Entonces, el podcast me permite distintas cosas como marca, ¿no? Por ejemplo, yo en mi podcast contenidos lo que más valoro es la oportunidad de sentarme a conversar con creadores de contenidos que muchos son del perfil del cliente que yo tengo. Entonces, Mm, no todo, no es que me voy a sentar a prospectar, ¿no? No, no es así, pero converso, me conocen, ya saben quién soy, saben cómo pienso y tengo una buena conversación. mm, Entonces, ese es un beneficio. No es plata, no es que en podcast me da plata, pero me da otro tipo de beneficio. Para otras marcas puede ser afianzar con su comunidad, ¿no? Tienes una comunidad y el podcast lo escuchan, les parece interesante y te van conociendo. Es reconocimiento. Entonces, alguien va a recomendar tu podcast, te va a recomendar a ti. Si ya vendes otros servicios, les va a interesar porque ya van a generar esa confianza que no la genera un post de Instagram, me dejo entender. Un claro, post claro, claro. pauteado Que no te genera esa confianza. claro, es Entonces, más, lo es que yo más siempre hago humano. es eso. Entonces, el principal reto al inicio, que yo no soy de marketing, como te comenté, yo venía de comercial, que no es lo mismo de marketing, es otra cosa. Ujú. Lo que me costó fue eso, ¿no? Entender cuáles eran los beneficios del podcast más allá de la monetización. Evidentemente hay podcasts que monetizan, muchos quieren monetizar sus podcasts, pero desde el inicio es un tanto complicado, ¿no? Como todos Mm, sabemos, ¿no? Que o sea, la monetización más directa, ¿cuál es? Es que alguien venga y pague publicidad en publicidad. tu podcast o que YouTube te pague, pero ni siquiera es que YouTube te pague millones, ¿no? No te paga Claro. mucho. Tendrías que tener millones de Entonces, visitas. entonces yo lo que decía, acá hay valor, o sea, en el contenido hay bastante valor. No puede ser que eso no tenga un valor monetario para alguien, ¿no? O sea, que alguien no diga, ¿sabes qué? Esto en verdad sí me esté sirviendo, que no sea ningún, o sea, no puede ser que el contenido solamente se equipare a que tenga que transformarse en dinero, sino que hay Claro. otros tipos de beneficios. Entonces era entender eso y saber cómo para mí y para
para mis clientes ahora que entiendan que ese es un valor mayor, a veces, Ujú. muchas veces, a que el de la monetización directa, porque supongamos que tú ahorita me estás entrevistando y mañana me ofreces un servicio que si yo sí necesito, eh, supongamos que ya, ¿cuánto podrías haber ganado por este video en YouTube a que yo cierre un contrato contigo? Es mucho mayor, es un Mucho dinero mayor, mucho más grande. claro. Entonces, hay beneficios que no son en el momento, que no son los centavos que te da YouTube por vista, pero que puede ser por otro lado, ¿no? Entonces, esa Claro. es la idea, ¿no? Hay, Eso fue un reto. hay varias formas de encontrar ese beneficio, ¿no? De hecho, una de las más interesantes que comentas es justamente esta interacción humana, ¿no? Dependiendo de qué ofrezcas como marca, la oportunidad de relacionarte con quizás personas que son similares a ti, ¿no? Por ejemplo, tal cual, en mi caso, que entrevisto a gente bastante abierta, de músicos, a emprendedores, de pronto amigos que no veía hace tiempo me han escrito y que no me seguían a mí, no sabían que yo estaba emprendiendo, me dijeron, oye, te he visto en el canal de Era Digital, de Diego Raceto. Me dijo, te vi ahí, oye, qué chévere verte tu vida. Y qué loco, ¿no? Porque en verdad él ni siquiera sabía que yo estaba emprendiendo o haciendo mi Claro. canal. Él me conoció por otro canal, ¿no? Que es Ujú. ese valor intangible que comentas. Sí, 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 eso es lo que justo conversaba hace poco en el podcast, nuestro podcast en contenidos, con Mitocondria. O sea, tuve la oportunidad de entrevistar a Mitocondria gracias a, y incluso de generar una relación, porque yo ya hablaba con ella desde antes de entrevistarla. O sea, todo ha sido gracias a los podcasts, a Explore en general. Mm, Hablábamos de esto que es la moneda social, ¿no? O sea, muchas veces gracias a que tú generas contenido, no solamente podcast, sino otros tipos de contenidos, pero yo creo que en el podcast es más fuerte esto de la moneda social, ¿no? Que ya las personas te empiezan a guardar un espacio en su directorio mental, ¿no? Es como, oye, mm, Diego es el de los podcasts, tal persona es tal. ¿Por qué? Porque hacemos contenido que llega a más gente, que ven que sí sabemos de lo que hablamos. Entonces, creo que ese es un beneficio mucho mayor. Y tengo varios clientes que, mira, no tienen muchas descargas que digamos, pero aún así, o sea, no tienen, no son influencers, si lo queremos llamar así, ¿no? A eso me claro, refiero. claro, O sea, sí, claro, sí tienen descargas, obviamente, pero a claro, lo pero que no voy es son que no es que celebridades. tengan cientos de miles de descargas. Ujú. Entonces, pero me han dicho, oye, ¿verdad? Esto me ayuda a conseguir más clientes. Y eso es lo que importa finalmente, ¿no? O sea, finalmente lo que importa es ganar de esa forma, ¿no? No Claro, necesariamente porque el podcast alguien venga y te lo publicite. claro, Es claro. mucho más que eso. ¿Qué otras formas tienes, aparte de la publicidad, de poder monetizar un podcast? Mira, la primera es si generas un servicio adicional, ¿no? Como te decía, si Ujú, tú de repente supongamos que no eres un emprendedor, pero sí estás empezando a generar contenido, lo que puedes hacer si hablas, no sé, pues de finanzas personales, son talleres, asesorías, ¿no? ujú. Entonces, esa es una manera. La otra manera que no sea por publicidad automática son estos programas de suscriptores. Hay varios hostings, hay varias plataformas como Patreon. Ahora ha salido una exclusiva Ah, para ya. podcasters que se llama Mumbler, que es Mumbler. para que los podcasters empiecen a monetizar desde el momento uno, ¿no? Mm, Generando contenido exclusivo. O sea, tú generas podcasts que solo los pueden escuchar personas que se suscriben. pagando que se suscriben. Entonces, Ujú. esa es otra manera, ¿no? Si que quieres monetizar el podcast directamente, pero son suscripciones. De ahí, ¿cuál otra más? Lo que es el marketing de afiliados. El marketing de afiliados es rápidamente la dinámica en la que una marca te da un código de descuento, ¿no? O estos influencers que te dicen, utiliza mi código para comprar esto, las marcas, al tú usar sus códigos, les está pagando. Entonces tú también puedes hacer lo mismo con algunas marcas que tienen un programa de afiliados mucho más accesible, o sea que no tienes que ser necesariamente un influencer, sino hay softwares, ¿no? Hay, claro, servicios que son digitales, que si tú buscas bien, dicen afiliados, y si tu audiencia le interesa ese tipo de servicios, tú lo puedes promocionar y usan tu código y ganas dinero porque usan tu código por recomendar la marca, ¿no? Entonces, no es Claro, publicidad, sí. sino es marketing de afiliados. ¿Cuál más? Hay Ujú. algunas más, ahorita no las tengo todas en mente, creo que te he emocionado como ya contando la publicidad como cuatro.
En nuestro canal canal de Explora de YouTube tenemos un video donde salen 6 formas de monetizar. Así que vas a escuchar estas, Sí, sí, se- lo se- estaba chequeando. servicios, También, talleres. al final también sacaste tú mismo tus canales de YouTube, ¿no? O sea, aparte del podcast de contenido, tienes sus Ujú, contenidos educativos. Me imagino que es parte de la estrategia de contenidos para dar a conocer Explora exacto. Producciones. Correcto, o sea, es parte de tanto la estrategia como el propósito, porque finalmente, si bien es parte de la estrategia, porque si lo pones en el Customer Journey, si lo quieres llamar así, es para la etapa inicial, ¿no? Aquellos que quizás no tienen un presupuesto para empezar una producción con Explora, pero sí están interesados en empezar el podcast. Entonces, si igual, o sea, si bien no es que me van a pagar ellos por esa información, prefiero que lo hagan, que empiecen su camino conmigo, a que lo empiecen con otra marca, Claro, ¿no? Quién sabe de los, no claro, sé, pues, de los miles que escuchan, con que 4 quieran después hacer una producción más profesional, yo feliz, ¿no? O sea, feliz de estar claro. ayudando y de fomentar el podcast que aún todavía no es que llegue a su momento más pico, o sea, todavía le falta, creo yo. En Latinoamérica, sobre todo, creo que hay mucho camino por andar con el podcast y que hay muchas más oportunidades. Mm, Entonces, si ya es un canal, o sea, YouTube, de nuevo, cada estrategia cada canal es una herramienta. Entonces, se usa Instagram para ciertas cosas, se usa YouTube para ciertas cosas y se usa el podcast para otras cosas. Entonces, eso es lo importante cuando uno crea contenido, entender por qué está usando cada canal. No se trata de estar por estar, se trata de claro. decir, ya acá voy a hacer esto, acá voy a hacer lo otro. ¿Qué voy a Entonces, hacer acá? entonces en YouTube lo que hacemos es tratar de educar a todos aquellos independientes, sobre todo que quieran empezar un podcast, ¿no? Y que quién sabe es independiente, tiene un trabajo en una empresa y si esa empresa quiere empezar un podcast, ya saben a quién recomendar. Entonces es así, ¿no? Es Claro. estrategia, pero con añadir valor también, va por ambos lados. Y tú que estudias administración, ¿cómo empezaste a aprender todos estos temas de marketing, y de customer journey? O sea, ¿cómo te empezaste, o lo aprendiste todo en el camino? ¿Cómo fue este proceso de desarrollar toda estrategia de contenidos? Sí, yo justamente en ese reto que te decía ¿cómo se llama? De entender cuáles son los beneficios del podcast, es que me doy cuenta que existe el marketing de contenidos, ¿no? O sea, siempre existió, pero me doy cuenta que existe ese enfoque Claro. dentro del marketing digital. Y me empezó a llamar la atención porque digo, claro, esa es una manera en la que el contenido no necesariamente lo vas a monetizar, pero sí te da muchos beneficios. Entonces me empiezo a meter de lleno, ¿no? A través de cursos, llevé una especialización, me metí a cursos online, saqué la certificación de Mm, HubSpot para entender cómo yo podía ofrecer mi producto, mi servicio, mejor dicho, a las empresas y hacerles entender que es parte, que el podcast termina siendo parte de una estrategia de, de contenidos, más que un producto en mm, sí mismo que tienes que monetizar sí o sí, ¿no? Entonces, claro. por necesidad, pero, o sea, como se dice, autodidacta, lo empecé a llevar, Autodidacta. lo certifiqué también, no solamente para aprender, sino para que también tener una validez en el mercado, ¿no? Para que sepan que sé más o menos, al menos, de lo que estoy hablando. ¿Tú crees que se necesita ser un especialista para tener tu propio podcast? Yo creo que no para empezarlo, pero en el camino sí deberías querer ser el mejor de lo que haces o en lo que hablas, ¿no? Porque si no, Mm, termina siendo un podcast más, pero no es una limitante, porque tampoco no se trata ¿sabes qué? Tengo que hacer lo mejor para recién empezar. No, o sea, la cosa es que empieces y te vayas desarrollando y tú mismo vayas creciendo con tu podcast, ¿no? Que vayas mm, evolucionando y avanzando y tu audiencia lo va a notar, ¿no? Van a comparar el episodio uno, sobre todo los que empezaron contigo, y van a claro. ver cómo has ido creciendo, ya sea como persona, depende de qué sea tu podcast, ¿no? Ya sea profesionalmente, si tu podcast es profesional, o ya sea personalmente, si es un podcast más Personal. de temas personales. Entonces, sí, o sea, yo creo que deberías aspirar a siempre ir mejorando, mejor dicho, ¿no? O sea, obviamente no vas a ser siempre el especialista, el mejor en ese tema, porque siempre va a haber alguien. Y de eso se trata también, ¿no? De ir tratando de alcanzar, pero seguir avanzando, ¿no?
Claro, y además quizás, o sea, por ejemplo, pueden haber varios podcasts no sé, de medicina, digamos, pero al final también cada uno da su cuota de diferenciación, ¿no? Por cómo es uno, ¿no? Y al final la audiencia escoge a quien quiere ver, no solamente por cuánto sabe, sino por qué tan identificado se sienta con esa persona, ¿no? Y eso lo hace Correcto. más humano también. Sí, yo creo que eso que mencionas es clave, porque muchos se asustan y dicen, no, ya hay un montón de podcasts de medicina. Claro, pero no todos lo hablan como tú lo Ujú. dices, ¿no? O sea, va a haber una audiencia que se va a identificar contigo. No todos han vivido lo que tú has vivido. Si eres doctor, no todos han atendido a los mismos pacientes, no todos han estudiado en la misma Mm, universidad, no todos han llevado las mismas especializaciones. Entonces, creo que no todos tienen la misma personalidad. Entonces, creo que sí hay una oportunidad de, a pesar de que uno vea que hay muchos podcasts de lo mismo en su rubro, en su sector, siempre hay una nueva manera de enfocarlo, ¿no? Siempre, más allá del tema, creo que claro. también, o sea, juegan, o sea, el tema es importante porque es como que la pulpa, ¿no? La pulpa, pero creo que el adorno también ayuda mucho, ¿no? Para que decidan qué comer. Mejor entender. Creo que me Claro, salió sí. una analogía de Una suerte. metáfora. Lo acabo de pensar ahorita, una metáfora, Claro. perdón. Que es, o sea, tienes el podcast que es una fruta, la pulpa es como que lo que todos los podcasts deberían tener, pero lo que va a atraer a las personas es lo de afuera también. O sea, lo de afuera es, pues hay que ser honestos, es lo primero que te va a atraer. Después ya Ujú. viene, tu contenido tiene que ser bueno, si no, no les va a interesar para más tarde, ¿no? Y de lo que has visto ahora en estos años de experiencia con algunos clientes que has tenido, ¿qué tanto ha respondido a la audiencia? Porque sé que, por ejemplo, no sé, uno imaginaría que quizás ponte el BCP o Prima o empresas grandes sacan su podcast y es probable que por marketing puede que haya gente que lo escuche y lo vea. Pero justamente como el tema del podcasting en Latinoamérica es reciente y no mucha gente escucha. Ujú. ¿Cómo has visto que ha sido la respuesta de la audiencia ante la iniciativa de nuevos podcasts, ya sea de personales o diversos tipos de negocios que se han estado lanzando esos últimos años? Yo he visto que sí ha habido respuesta, ¿no? O sea, depende, ¿no? Yo creo que ahorita se es aún muy dependiente de cómo, desde dónde arrancas, ¿no? Como tú mencionas, no es lo mismo una empresa grande que tiene los recursos para promocionar su podcast que un podcaster independiente, ¿no? Entonces, Mm, esa es justamente la pata por la que cojea el podcasting, que es el alcance orgánico. O sea, no es como YouTube. Y de nuevo, ahí está porque es importante evaluar estar en qué plataforma. ¿En qué plataforma? Porque YouTube sí tiene mucho mayor alcance orgánico si sabes lo que estás haciendo. Mm, Mientras que el podcast así, hagas el SEO máximo, no es tan sencillo que la gente te encuentre. Dependes mucho de las otras plataformas, ¿no? Y de los mm, recursos que, sobre todo, dependes mucho de las otras plataformas, dependes mucho de las redes sociales, dependes mucho de newsletters, ¿no? Si es que mandas correos, entonces, de YouTube, si es que lo subes en YouTube, dependes mucho de esas plataformas porque Spotify, Apple Podcast no es que tengan un alcance orgánico, no es que la gente pare su día ahí, entonces por ese lado, si tú empiezas con unas redes sociales, con más gente, no te asegura el éxito, no, no es que te va a asegurar el éxito, porque también he tenido casos en los que las personas tenían muchísimos seguidores y en verdad en el podcast no se ha reflejado, pero, pero sí pasa que es un primer arranque, ¿no? Como que si tienes bien armada una infraestructura digital de promoción y de alcance, y tu podcast es bueno, eso sí te va a asegurar el éxito, ¿no? Es importante también, o sea, es importante las dos cosas. mm, Entonces, en cuanto a la respuesta de la audiencia sí ha habido interés, ¿no? Sí, lo que tú ves en los números es que hay curiosidad por ver qué es lo que se está escuchando, ¿no? mm, Para ver si, y hay algunos que sí se quedan. En el caso de, por ejemplo, nosotros trabajamos con el de Prima, en el Prima Podcast, y efectivamente Prima Podcast, y yo te diría que incluso un podcast de una empresa tiene menos probabilidades de ser escuchado porque las personas no siguen necesariamente a la empresa. O sea, es como si yo te dijera, tú sigues a claro. Prima FP en redes, En ¿para Facebook, qué para qué lo seguirías? ¿No? O sea, claro, solamente si es que tienes algún reclamo, ¿no? Hay que ser claro. honestos. Sí, al O sea, revés, te eso es lo alejas, normal. sí. Claro. Si es que
Eso siempre y cuando la empresa no esté generando ningún contenido de valor, pero en el caso de Prima ellos sí lo están haciendo. O sea, ahorita ya están empezando a dar más charlas, están con el podcast, están con algunos videos de YouTube. Entonces, tú solo lo seguirías si es que realmente te da un valor. Entonces, en el caso de Prima, a pesar de que es una empresa grande, como tú dices, ¿no? La primera reacción es no, ¿para qué? O sea, solo me van a vender. Ese es tu Claro, primer pensamiento. claro. Prima ha posicionado, o sea, ahorita en negocios tiene un puesto en la categoría de negocios, ha estado en el ranking de los top 200 de Spotify Perú. Entonces, eso se debe a que han sabido utilizar sus recursos de alcance, pero el podcast, tratando de guardar Claro, la humildad, ha estado bien trabajado, ¿no? Porque si no, no claro. generaría interés, la gente no seguiría escuchando el podcast. Entonces, eso es clave entender, ¿no? Entender que a pesar de ser una empresa grande, la cual la gente no necesariamente va a escuchar tu podcast porque eres Prima, o sea, eso no es, o sea, es más probable que escuchen la de un influencer que el de Prima, o sea, Sí, así es es, cierto. así funciona. Es cierto. Pero a pesar de eso, la gente sí ha visto un valor en lo que Prima está comunicando, ¿no? Lo que se está comunicando, les ha gustado el podcast, entonces el proyecto sigue y tiene varios episodios, ¿no? Porque está pensado en la audiencia. Entonces sí Claro. hay esa curiosidad, esa primera curiosidad. La gente sí quiere empezar a escuchar podcast, pero de nuevo, el medio no tiene mucho alcance orgánico, entonces es un poco más complicado. Por eso la importancia de culturizar y de Mm. aparecer en todos los lugares que se pueda, de estar en YouTube, etcétera, De para acompañarlo poder, con otras redes sociales uh-huh, también. para poder fomentar más, ¿no? Claro, claro. Y estaba también viendo que has tenido algunos clientes de diversos sectores. Y eso es bien chévere porque es como que el podcast justamente da ese espacio como para que aparezcan emprendedores, temas de negocio, hasta temas de coaching, temas de nutrición, podcast de fútbol. Es bien abierto, ¿cierto? Y no sé si tú has visto qué tanta, cómo son los nichos más grandes ahorita, en dónde se está distribuyendo la mayoría de podcasts en el Perú. Actualmente, y creo que es más que nada por la coyuntura, los de noticias, evidentemente, ¿no? Tenemos bastantes de, o sea, los podcasts como La Encerrona, ¿no? Liderando Encerrona. liderando liderando en temas de noticias. Pero Eso la es lo que Encerrona está lidera. en otros lados, o está en Instagram, sí, pero está en otros lados también la Encerrona. Claro, La Encerrona empezó en Evox, en Spotify, también está en En YouTube. Spotify. Es más, yo Ah, mira, tengo no una sabía. entrevista con Marcos Cifuentes. Otro de los beneficios de tener un podcast es que te permite entrevistar a varias Ajá, personas. Tenemos un episodio, si no me chévere. equivoco, es el 24, y él justamente comenta que hace su podcast para todos los formatos, pero que La Encerrona nace con el concepto de ser un podcast, o sea, no ser videos de noticias, sino nace pensado siendo un Audio. podcast. De audio. O Mm, sea, Marcos, lo que hace es editarlo o estructurarlo de modo audio, ¿no? Ya que después él aprovecha todos los canales para llegar a más personas. Pero sí, está mm, pensado de esa forma. Pero regresando a tu pregunta de los nichos, otro nicho que no estoy tan seguro si es orgánico o es porque Spotify los está fomentando porque son sus propios podcasts, es el de la astrología. ajá. Cuando ves el ranking están en primeros lugares temas de Está astrología, tremendo, está volando. pero creo que es Spotify el que está con el algoritmo promocionando sus podcasts, no lo sé, quiero pensar que es así. Interesante, ¿eh? Pero otro también es el podcast Hablando Huevadas, que ese es un podcast. Ujú. Es un podcast de ocio, evidentemente, entretenimiento, ocio, Entretenimiento. que sí tiene varios episodios entretenidos, yo sí lo he escuchado, pero es una Es como de conversación, comedia, ¿no? es algo más ligero, es algo mucho más Mm, ligero. ujú, Pero ese es el tipo de podcast que están liderando, ¿no? Los más ligeros, los que todavía no están trabajados. Pero si tú te vas a Estados mm. Unidos, te vas a otros lados, los podcasts son mucho más Es enorme. trabajados, son producciones casi de cine, pero en audio, ¿no? Entonces, por eso digo, lo primero es empezar. Claro, Entonces sí. creo que estamos empezando, está avanzando, pero lo que nosotros buscamos justamente es tratar de que haya más podcasts con al menos una estructura básica, pero que sean más ordenados, ¿no? Que no sean simples conversaciones, sino que se note que hay un trabajo detrás. Entonces,
¿Qué otros rubros Claro. buenos? Está hay mucho de religión también, aunque no lo creas. En Perú se escuchan bastantes ¿Ah, podcasts sí? religiosos. Sí, ¿Podcast sí, de sí, sí. religión? No sabía. Sí, hay podcasts Podcast de religiosos, religión. ujú, o sea, de distintas iglesias, ¿no? No todas católicas necesariamente, Ujú. pero de distintas iglesias. A mí también me sorprendió. También, bueno, yo te puedo hablar de Explora. En Explora, la mayoría de nuestros podcasts son relacionados a negocios, ya sea marketing digital, Mm, emprendimiento, startups, etcétera. Entonces, ese es más o menos el mapa. También hay mucho de mejora personal, muchísimo. Aunque creo que es un término que también claro, desarrollo personal. se está utilizando mal, porque a veces hay Ujú. conversaciones, pero que no son mejora personal, simplemente son experiencias de personas, pero también están ahí metidas en el rubro de mejora personal. Sí, está todo tirado en el mundo de autoayuda, es Claro, claro. personal, está todo metido. Pero más o menos ese tipo de Sí, sí, podcasts. sí. Ahorita, en conclusión, son más los podcasts que son más fáciles de hacer, los que están liderando, y es porque no hay cultura de escuchar podcasts más elaborados, ¿no? O sea, no se escuchan podcasts con mucha más investigación. Pero sí, esos, noticias, Claro. ocio, entretenimiento, mejora personal. Es un tema de madurez, es un tema de madurez digital también, ¿no? No hay mucha digitalización acá, a diferencia de Sí. otros países. De hecho, de hecho, por ejemplo, tengo amigos que no son tan mayores, tendrán 40 años, y me preguntaban qué es un podcast. Entonces, o sea, de por sí ahí te das dando cuenta de que ni siquiera el formato es entendible, ¿no? ¿Por Sí. qué, por ejemplo, aprovechemos esa pregunta, ¿por qué alguien escucha un podcast? O sea, ¿cuál es el beneficio de un podcast versus un canal de YouTube puede Ujú. ser muy similar? Mira, tienes, a ver, ya, si le queremos, o sea, te lo puedo decir comparándolo con YouTube o en general. ¿Qué Ujú. preferirías? Comparando con YouTube, nos vamos abriendo Ok, ahí. ok. Para primero tienes el tema de que en YouTube tú como usuario no te vas a quedar una hora mirando a menos que sea tu hora de descanso o estés en la noche. El tema con el podcast es que es Mm, mucho más flexible. O sea, el podcast lo puedes escuchar yendo al trabajo, manejando, lo puedes escuchar manejando. O sea, un video ya sería muy irresponsable que te pongas a verlo manejando. claro, Entonces, eso es lo claro. primero, ¿no? Que te puedes adaptar. Lo segundo es que al ser un contenido más largo, normalmente suele ser, a ver, no quiero decir más trabajado, pero, o sea, puedes escuchar conversaciones mucho más profundas, y si es una persona que habla sola, te permite escuchar más ejemplos, más profundización en determinados temas. No es como un video de YouTube, yo te lo digo porque yo hago videos para YouTube. En YouTube tienes que hablar Ujú. rápido, ser como si vas a enseñar algo, ¿no? Es como que tal, tal y 10 tal, y minutos. se acabó, pum, 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 y no explico nada. Pero si yo hiciera eso en podcast, podría tomarme más tiempo y la persona que me está escuchando podría entender un poco más, ¿no? Se quedaría sin menos dudas. Entonces, primero, es fácil de Mm, escuchar, fácil de consumir. Segundo, permite que las personas escuchan mayor profundidad en determinados temas. Creo que también la relación que uno mismo, cuando escucha un podcast, la que se forma es muy distinta a la del youtuber. O sea, sientes mucho más cercano, y creería yo que es por el tema de que normalmente se escucha con audífonos, y mientras que solo en tus audífonos. Entonces, el nivel de concentración que necesitas para entender es bastante alto, ¿no? O sea, te permite, efectivamente, si bien puedes hacer otras cosas, es mucho más personal escuchar un podcast que mm, ver un video, porque ahorita tú y yo estamos grabándonos en video, pero ya estamos, o sea, queda claro que estamos separados, ¿no? O sea, en cambio, ujú, cuando alguien ujú. escucha solo audio, siente que la persona prácticamente está a su costado, ¿no? Entonces, creo que Mm, está el tema de que es mucho más personal, que puedes profundizar, que es más fácil de consumir. Y yo creería que esos tres como principales, ¿no? De ahí, o sea, yo como oyente de podcast, creo que a comparación de YouTube hay mucha mejor oferta, o sea, es más fácil hacer mejores trabajos, ¿no? O sea, en el video es mucho más complicado hacer buenos es más planos, chamba. buenas cosas, ¿no? O sea, hacer productos de calidad Ujú. ya técnica, ¿no? En cambo, productos de buena Técnicamente calidad hablando. técnica
en el audio encuentras muchos más. O sea, es bien difícil encontrar canales de YouTube que estén hechos así como canal de televisión, mientras que en audio sí. Claro. Y ya cada vez más en español, ¿no? O sea, yo te hablo, claro, yo escucho podcast en inglés, pero también, o sea, escucho en inglés y en español. En inglés ya son mucho más trabajados y en español están empezando a ver podcasts mucho más elaborados ¿Y y que por qué será eso? ¿Tú crees que será porque es más, el presupuesto es más flexible para hacer un buen contenido de audio versus de video? o sea, te demanda menos también, ¿no? O sea, el video, y lo digo por experiencia, ya te genera varios problemas, ¿no? Tienes primero la iluminación, los ángulos, el lugar donde vas a grabar. O sea, yo ahorita pongo esta pantalla morada porque atrás hay cosas que no me gustaría que se vean. Entonces, Ujú. eso ya, o sea, en cuanto a temas de producirlo, es complicado, ¿no? Es bien complicado, es Claro. mucho, o sea, le suma muchas más dificultades grabar video que solo grabar audio. Entonces, la parte Claro. técnica del podcast, y esa es una verdad irrefutable, es que es más sencilla, pero no Ujú. necesariamente es que hacer un podcast sea más fácil que hacer un video de YouTube, porque hay otros factores, como el de la estructura y todo lo que conlleva hacer un podcast en otros aspectos, ¿no? Pero si hablamos de técnica, es más fácil hacer un podcast que grabar videos, ¿no? Evidentemente. Claro. ¿Cómo te sientes ahora ya con, más o menos vas como 40 episodios en contenidos podcast? Sí. Cómo ha sido la experiencia ahora después de haber tenido desde tus inicios cuando estabas, aún no sabías por dónde iba a ir este primer proyecto de parques y ahora haber tenido como 40 episodios, haber entrevistado gente como Marcos y Fuentes, como Mitocondria? ¿Cómo sientes esa Ujú. experiencia? En verdad es una experiencia que no me la imaginaba cuando estaba en mi cuarto un domingo grabando Orlando a tu manera. Definitivamente no me lo imaginaba. No, 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 no. Y es, Orlando, de tu es bien manera. bonito, ¿no? Y creo que lo más interesante es esa parte de la que conoces gente y que eso no te lo da los videos, porque mira, acá, y yo lo he vivido en contenidos porque el episodio justo con Marcos y Fuentes hice un híbrido y fue un live también al mismo tiempo en Instagram. Entonces, Ujú, lamentablemente, al grabar ese episodio, es como que empezó el live, acabó el live y nunca más hablé con Marco hasta que salió el episodio, se lo compartí y se acabó. ujú. Sin embargo, en las otras grabaciones que no fueron en vivo, y esto es lo que te da el podcast, sobre todo si es de entrevistas, es que tienes el antes y el después de la grabación. Entonces, una Ujú. cosa es lo que tú y yo conversamos aquí, pero después cuando termine la grabación, esa relación que se forma es distinta, ¿no? O sea, ya hay una relación de confianza después, sobre todo después, ¿no? Porque Claro. sobre todo si no conocías a la persona desde antes, y obviamente depende de la personalidad de la persona, pero Claro. normalmente suele ser que se genera una amistad o al menos una relación, ¿no? Como que ya conoces a la persona, y eso es de lo más bonito, ¿no? Y después también el hecho de ya tener 40 episodios ya te puedes hacer una idea de qué es lo que no funciona, de qué es lo que sí está funcionando, ¿no? Por eso hicimos una pausa en la primera temporada porque yo sentía que ya el podcast se estaba desgastando, o sea, como que ya tenía Ujú. invitados por llenar el espacio. Y Ah, no es ok, así, o sea, entiendo. si bien yo sentí que todos mis invitados aportaron mucho valor, pero sentía que ya no podía seguir, como que sentía que necesitaba una pausa, ¿no? Como que ya Ujú. vamos a parar un ratito y vamos a reenfocar, ¿no? Como que reenfocar el podcast y es lo que hemos hecho. El podcast ahora es un poquito más profesional, o sea, buscamos que sea ya no tanto invitar a solamente creadores, sino también a profesionales del marketing de contenidos o del marketing digital en general, porque la idea Ujú. del podcast es ayudar a los creadores de contenido. Entonces, va a ser un mix, ¿no? Invitar a algunos creadores e invitar a personas que ya no necesariamente sean creadores de contenido, pero que sí manejen temas de marketing digital, de marketing de contenidos. Claro. Entonces sí, es bonito porque vas aprendiendo constantemente, ¿no? Incluso, mira, yo que produzco podcast, me di cuenta que ya me estaba equivocando, o sea, es así, vas aprendiendo en el Vas camino. aprendiendo. Claro, como todo emprendimiento. Y ahora ahora has llegado a trabajar con más equipo o sigues trabajando junto con Joao y ustedes dos mantienen toda la gestión. No, 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 ya somos 4 y algunos también trabajos puntuales freelance, ¿no? Entonces Mm, sí hemos crecido.
Somos cuatro, más sobre todo por el área de producción, como ya son más producciones felizmente las que tenemos, Ujú. necesitamos más manos, ¿no? Entonces, Claro. Joao y Gabriela lo hacen muy bien. Ellos me salvan por ese lado, yo sí me encargo de administrar las cuentas. Y bueno, Alejandra nos ayuda mucho en lo que es la generación de contenido, de Explora propio, ¿no? O sea, todo lo que ven en redes, en YouTube, etcétera, en otros canales. Alejandra es mi brazo derecho por ese lado. Chévere. ¿Tú tienes como una referencia para lo que haces? ¿Algo como que a dónde apuntar? Apuntar, sí, sí, pero para eso todavía falta mucho. Pero sí, o sea, son productoras estadounidenses, ¿no? Pues Ujú. productoras gringas que son como Wondery, lo que en su momento fue Gimlet, que ya fue adquirida por Spotify. Bueno, Wondery fue comprada por Amazon. Vamos a ver si Ajá, cambia mucho. Pero ajá. son productoras mucho más grandes, ¿no? También hay una que ¿Productoras de hacen qué es? ¿De más, solo podcast o sí, productoras de otro tipo? de solo podcast que valen sus buenos millones de dólares. Entonces, Man, ya. acá el ¿Y mercado de qué? podcast no ¿Y vale cómo ni se un hacen? billón de soles. ¿Y cómo se hace? ¿Por qué es que pesan tanto esos podcasts allá? ¿Cómo es que se valoran tanto? O sea, se valoran principalmente por ellos sí, es que el negocio de podcast allá es muy parecido a un negocio, no sé, pues tipo Netflix, ¿no? O sea, que es porque la Ujú. gente, o sea, es mucho más masivo. O sea, hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos son 300 millones de personas las que están allá. Tienes un alto índice de penetración del podcast de la gente. O sea, ¿cuánto era? Claro. Más o menos el 30% de la población o más. No, pucha, ahí sí me estoy equivocando. No sé si me estoy equivocando en la cifra, pero Ajá. el, o sea, un alto índice de personas por lo menos ha escuchado un podcast el mes anterior, pero era, no me acuerdo, creo que 30 no, creo que era 70%. Ahorita no tengo el número en la cabeza, pero era Ujú. altísimo. De ahí el valor que generan los podcasts. Ahí hay mucha mayor inversión en publicidad en podcasts. O sea, las empresas sí invierten en podcasts que les Invierten. gustan y las personas. Hace poco el show de Joe Rogan fue comprado por 250 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, y Qué solo un bestia, sí, show. por O Spotify, ¿no? sea, Spotify Solo el lo show. compró. Y eso es porque llega más gente, la gente está dispuesta a escuchar marcas y comprarlas. O sea, hay una cultura mucho más avanzada en cuanto a consumo de contenido y al valor del contenido, ¿no? Entonces sí, es principalmente por eso, es porque las casas productoras sacan productos originales y hay empresas que quieren distribuir publicidad en sus programas, ¿no? Pero son programas como si fueran programas de televisión, ¿no? Son Claro. documentales, pero de audio. Entonces, como te digo, acá, o sea, cuando me preguntan, ya estoy tarde para empezar mi podcast, digo, tienes todavía para Tú rato, o estás. sea, ni siquiera he Claro, claro, empezado, claro, claro. ni Ni siquiera he siquiera he empezado empezado. acá. Entonces, no, Qué no, bestia, ¿no? Sí, es cierto. pero sí, si me hablas de referencias en cuanto a como productora de podcast, esa es mi referencia, ¿no? Esas productoras de IA son O sea, lo que me gustaría en algún llegar. momento Explora podría... ¿Cómo Explora podría convertirse en una de esas producciones a la que aspiras? Debido al tipo de podcast que tiene bajo su portafolio de clientes, como que las marcas con las que trabaja, entre más grandes, mejor, algo así. Claro, o sea, ahorita el tema es que acá, o sea, son mercados distintos de todas formas. O sea, ya hablamos del mercado del podcasting. Aquí, ni siquiera del podcasting, de los contenidos en general, las marcas no invierten mucho en publicidad a través de contenidos. O sea, podemos escuchar de algunos Mm, influencers, pero si te pones a contar, son contados con las manos los que las marcas les pagan sí. por publicidad. Entonces, partiendo de ese Mm, tipo de mindset de las marcas en el que siguen apostando por la publicidad tradicional, de poner tu cartel gigante, de solamente estar en, claro. ¿cómo se llama?, en la televisión, cosa que ya, o sea, sí, es que también, y Súper eso también masivo. está, es que es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, ahorita la gente está mucho más metido en, o sea, saliendo un poco de nuestra, al menos de la mía, de mi zona de confort, la mayoría de personas sigue viendo más tele, sigue viendo, escuchando más radio. Mientras que en otros Ujú. países la penetración de la tele ha bajado muchísimo, la Ya se penetración de la volteó. radio ha bajado muchísimo, mientras que acá todavía no.
Entonces, no puedes exigirle a las marcas que quieren que inviertan en publicidad en podcasts o en canales de YouTube o que inviertan grandes cantidades ahí, si es que finalmente la gente no lo consume, ¿no? Porque al final la marca invierte donde están las personas. Entonces, ese es más o menos Claro. un juego de huevo y la gallina. Entonces, como te Sí, todo digo, el mercado. Exacto. Entonces, como te dije, pero el mercado también, o sea, alguien tiene que atreverse a hacerlo, ¿no? También. O sea, alguien tiene que sacar una Claro. primera producción original más elaborada y ver qué pasa. O sea, porque si también te quedas siempre en lo mismo, nunca hay esa disrupción, que eso es lo que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos Claro. viene un loco y te dice, vamos a hacer un carro eléctrico, pero todo el mundo está acostumbrado al carro, pero te dice, ¿sabes qué? No, yo estoy seguro que el carro eléctrico va a funcionar y funciona, tienes Tesla. Y ser, Entonces, ser el pionero ahí. ser el pionero. Igual con, pues si lo llevamos a los podcasts, Gimlet hizo lo mismo. Dijo, voy a empezar mi podcast, voy a grabar un podcast en el que digo cómo va creciendo mi empresa. Ese podcast se llama Startup, que es un podcast en el que el fundador de Ajá. Gimlet cuenta cómo empieza, o sea, va grabando mientras está haciendo su startup. O sea, ni siquiera era una empresa ya formada y él dice, ya, vamos a empezar ahora la idea y se va grabando él mismo, va grabando partes Qué de sus loco. reuniones con impresionistas y todo. Sí, es bien chévere y Chévere. o sea, y termina disparando y lo termina comprando Spotify hace poco también. Bueno, ya ¿Ah, hace un sí? par de años, Wow. pero entonces tienes que empezar a hacerlo, ¿no? También, no puedes esperar tampoco a que el mercado se acomode, también tienes que mover un poquito el mercado. Entonces tienes que, es cuestión de como medir la temperatura, ¿no? Sí, ¿tú crees que es un poco visión? ¿Tú sientes que has tenido visión para hacer esto? ¿O fue pura accionar y tener objetivos a corto plazo? ¿Sientes que has tenido una mirada hacia futuro? Es un poco de los dos, es un poco de los dos. O sea, yo no te podría decir ahorita, o sea, yo no te podría decir ahorita específicamente que en Perú el podcast en cuántos años ya vas a reventar. Te puedo hablar de una tendencia Ujú. macro, eso sí. Te puedo decir, o sea, en el mundo está pasando, en el año pasado lo hemos visto cuántos podcasters nuevos hay. Todavía la audiencia no ha Mm. respondido igual que los creadores. Esa sí es una estadística, de nuevo, no me acuerdo el número exacto, pero salió una estadística que el año pasado hubieron más creadores de podcast que oyentes, que personas que empezaron a escuchar podcast. Sí, sí. No te creo, qué O sea, loco. en porcentaje, ¿no? Entonces, sí, esa parte Qué fue interesante, ¿eh? loquísima. Porque a la gente le gusta crear. A la gente le gusta Sí. crear contenido. Ujú. Pero bueno, como te decía, no, o sea, yo creo que tuve visión, que suena muy visionario, ¿no? No me gusta tampoco decirlo así, pero en el sentido de que Ujú. entendí que si eso no había, pero ya había un poquito, iba a venir, ¿no? Y creo que lo más importante fue entender cuál era el problema. Creo que eso aplica para todo emprendimiento, ¿no? Entender que las marcas no se dedican a crear contenido. El contenido es parte de su estrategia, pero o sea, si tú eres una aseguradora si tienes una compañía de seguros, tú no te dedicas a crear contenido, no tendrías por qué ser experta en eso. Para eso existen marcas como Explora, que son especializadas en hacer podcast en este caso, y así, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú entiendes eso, te permite a solucionar el problema puntual y a diseñar mejor tu negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, un problema, y es una crítica a los, bueno, no son mis colegas, pero a los que son un poco más artísticos, creen que la marca le interesa lo más bonito, no, o sea, la marca es un negocio, o sea, la aseguradora es una aseguradora Claro. y quiere crear contenido y quiere lograr su objetivo. No quiere el podcast Ujú. más bonito, más así, con superproducción, que a veces a mí también me encantaría, ¿no? Como te digo, hacer una producción como las que se hacen en Estados Unidos, pero ahorita no es el momento, o sea, ahorita no les interesa Claro. hacer ese tipo de producciones. Entonces creo que esa es la parte en la que yo la entendí rápido, ¿no? No me enamoré del podcast como, como producto Como artístico, producto. sino del podcast como herramienta. Entonces creo que esa parte fue clave, Claro. ¿no? Claro, ese mindset es clave. Creo que lo repiten bastante en clases de emprendimiento, ¿no? No te enfoques en la solución, enfócate en tu problema, ¿no? No te enfoques en que tu Ujú. producto tiene tal, que tiene esta tecnología, sino
qué estás resolviendo principalmente, ¿no? Y enfócate en resolverlo de la mejor manera que puedas. Totalmente, o sea, totalmente. Si hablamos ya de emprendimiento en sí, eso es lo principal y siempre está la tendencia, ¿no? De querer enamorarse del servicio, del producto, pero finalmente el servicio del producto se puede volver obsoleto, mientras que el problema va a persistir, ¿no? O sea, el problema lo más probable es que sea constante, a menos que alguien lo solucione de raíz, pero que es muy Claro. difícil. Igual nuevas necesidades van a haber. Y modestia aparte, ahora hay otras productoras de podcast, porque de verdad creo que hasta ahora lo que he visto y te has posicionado bien, porque es la que vi desde hace 2 años y sigo viendo ahorita, porque no he visto otras marcas. La No, no, verdad. sí, sí hay más. Incluso conozco a la mayoría o sea, de los que son como que los dueños o los emprendedores de Ita, porque también son emprendimientos, eso sí. Ujú. Entonces, sí hay una relación con algunos de amistad, eso sí los conozco Mm, bastante. Y nada, y en realidad cuando hemos conversado con ellos, lo que hemos dicho, oye, no vale la pena a tener competencia cuando todavía no hay ni mercado. O claro, sea, o claro, sea, como te claro. decía, ¿no? O sea, no se escucha mucho podcast, no hay mucha gente interesada en hacer podcasts, o sea, profesionales. ¿Para qué, no, o sea, ¿para qué hacer competencia? Mejor conversemos, busquemos de fomentar este tema, de que salga adelante y Qué bueno, de chévere. ahí veremos, ¿no? Pero esa es la actitud que tenemos. Pero, por ejemplo, algo que yo sí le dije a mi socio desde el día uno, desde hace 2 años, Ujú. nosotros nos tenemos que posicionar como los que más saben de podcast. Y creo que eso, o sea, ese fue el mindset de nuevo, el mindset Claro. desde que no teníamos, desde que ni siquiera se había distribuido Invertir Joven, Ujú. que fue nuestro primer podcast. Desde antes de eso yo dije, nosotros tenemos que posicionarnos como los que más sabemos de podcast en el Perú. Y bueno, ese es Ujú. el mindset que tenemos ahora. Creería que lo estamos logrando, eso espero. Ah, bueno. Y esa es la mentalidad que seguimos teniendo hasta ahorita, ¿no? O sea, Y, eso ya como un objetivo de negocio, ¿no? claro. Y está chévere esa actitud de no pelear cuando, cuando todavía no hay cómo dividir la torta, pues, ¿no? La idea es que la torta crezca y si la torta crece, ahí la dividimos para todos, ¿no? Claro, pues no te vas a pelear por una torta que no existe, pues. O Claro. sea, no tiene mucho sentido. Incentivando un poco a la gente que nos escuche o en general esta pregunta abierta, ¿tú crees que es una buena iniciativa que alguien como marca personal o como empresa eh, lance su podcast, está en el momento para hacerlo? ¿Crees que todos deberían hacerlo? ¿Qué uno debería preguntarse para apostar a abrir su podcast? Sí, eso sí lo han preguntado antes y mi respuesta es no creo que todos deberían hacerlo, pero sí creo que todos pueden hacerlo, que es diferente. O sea, Ujú. no creo que Claro. todos tienen que, es como cuando te preguntas si todos tienen que emprender, no, sino todos pueden, sí, pero no todos deben, no es un deber. Mm. Entonces, yo creo que sí pueden todos hacerlo y por qué sí fomentaría que lo consideren. Porque también, así como trae beneficios al que escucha, trae beneficios al que lo hace, ¿no? Trae el tema de que te vas posicionando, todo lo que hemos conversado, te vas posicionando como, o sea, si hablas de un tema nicho, sí, sobre todo si es profesional, te ayuda a posicionarte en ese sector, en ese rubro. Después, el networking, o sea, ahorita tú y yo ya nos conocemos y mañana más tarde hay alguna relación comercial o de amical, ya nos conocemos, ya no tienes que hacer Claro. ya no me tienes que escribir en frío para otra cosa, y yo Para a ti saber cómo estás. tampoco te tengo que escribir, ajá. O sea, Claro. ya no hay una venta en frío, ¿no? Entonces es una gran herramienta para eso. Mm. Luego puedes crear una comunidad, ¿no? Puedes tener unas personas que les guste, que te sigan, que confíen en ti. Creo que esa es la palabra clave también. El podcast genera mucha más confianza que un video de YouTube, que un post en Instagram, que un reel o que un TikTok. O sea, genera muchísima más confianza. Porque estás escuchando a una persona hablar media hora sobre un tema, Mm. evidentemente algo tiene que saber, ¿no? No va a Claro, ponerse a hablar si no sabe nada. claro, claro. Una Entonces, persona con esos nombre son, también, ¿no? Que es lo que no pasa normalmente en las marcas. En las marcas solo ves la marca, es como que, está hablando Prima. Pero ahora se muestra la persona, ¿no? Soy tal de Prima, es como que ya hay una persona a la cual quiero dirigirme, ¿no? Y eso humaniza en la marca también. claro, o sea, por ejemplo, en el caso de Prima son varios speakers que cambian por, por episodio, pero o sea, hablan de parte de la marca y te das cuenta cuál es la intención de la marca para contigo como audiencia, ¿no? O Mm. sea, porque este podcast es abierto, no es que solo es para sus clientes. Entonces,
te das cuenta Claro. que hay un genuino interés por ayudar. El podcast está enfocado en mejora personal y profesional. Mm, Entonces, tienes tips de finanzas, como tienes tips de proactividad, de productividad. Entonces, eh, puedes generar esa imagen de marca, ¿no? Puedes volverte una marca, ya seas emprendedor, o sea, marca personal o de negocio, da igual. Puedes transmitir tus valores ya mucho más, o sea, sin necesidad de dar el servicio o el producto, ya transmites tus valores a través de este medio de comunicación, ¿no? O sea, las personas ya ven cuáles son tus valores por lo que estás diciendo, por la manera en la que lo dices. Entonces, sí tienen muchos beneficios, de nuevo, no creo que todos deban, pero sí creo que todos pueden. Como te mencionaba, en la parte técnica, y yo lo digo, yo soy una productora y muchos van a decir, pero ¿por qué dices eso? Que tu negocio, yo lo digo, o sea, lo puedes empezar desde hasta prácticamente gratis hoy en día. Entonces, si lo quieres empezar, claro. empiézalo. Evidentemente, no va a ser lo mismo que una producción mucho mayor, que para eso ya está Explora, pero Mm, si lo quieres empezar desde cero, quieres probar, es un medio digital que lo puedes empezar a bajo costo, con poco riesgo, ¿no? No es como, o sea, en YouTube ya necesitas una cámara. Entonces, o sea, con tu celular es y muy la cámara complicado ya grabar es. para YouTube porque por lo que pesan Sí. los... Yo he intentado grabar Las YouTube con mi cámara, luces. olvídalo. Sí, sí, Es, sí. es mucho más complicado grabar video, pero si solo vas a hacer La algo de edición audio, o también es mucho más difícil. sea, para empezarlo, puedes empezarlo solo. Ya si quieres llevarlo a otro nivel, ya mi recomendación es apoyarte, ¿no? Apoyarte en alguien que ya sepa más del tema Claro, y te pueda orientar. Pero para empezarlo, puedes empezarlo solo. claro, claro. Entonces, sí, 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 yo creo que... Quería, que ujú. quería saber tu perspectiva en base. Justo hace un rato hablaste de uno de mis podcasters favoritos, que es Joe Rogan. Y es un podcast bien peculiar porque a diferencia de los podcasts que son con enfoque de negocio, tienen como, ya está definido, ¿no? Un poco el scope de lo que va a tratarse el podcast, ¿no? Es un podcast de emprendimientos, un poco de finanzas. En cambio el podcast de Rogan es bien peculiar, es bien, no sé si tiene formato, simplemente yo lo he escuchado decir, yo me grabo conversando con gente y ya, ¿me entiendes? Y Claro. bueno, a mí personalmente es la que a mí más me ha gustado de acuerdo a cómo se adecua a mi personalidad. Pero es también difícil porque es un referente pues que de por sí ya él ya era famoso cuando lanza su Ahí podcast, ¿no? está O el sea, punto. él ya tenía, ahí está el punto, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué opinas sobre ese formato? No sé si hay más gente que hace este tipo de iniciativas como así medio abiertas como la de Joe Rogan. Sí hay, y por ejemplo, como te digo, hablando huevadas es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, si bien yo te digo, ¿no? Y eso, que hablando huevadas también ahora ya tiene un poquito más de estructura, porque tiene, o sea, todo Mm. lo que tú ves en un show, si bien yo, claro, Joe Rogan te dice, yo grabo mis conversaciones, pero tiene todo un equipo detrás, ¿no? Que le busca a quién, que trabajan un poco las preguntas, ¿no? O sea, tampoco no es tan cierto que sea todo de cero, ¿no? O sea, tiene un equipo que le corta los ¿Tú clips, ¿no? crees? Si lo ves en YouTube. O sea, sí, Ah, eso sí, sí, pero sí. ¿tú crees que él vaya con una idea de preguntas? O sea, parece que el huevón realmente fluye ahí con la gente. O sea, he visto gente llorar ahí en su show de la nada. O sea, es como que No, o es sea, bien, bien fuerte. Ah, eso es lo que me claro. gusta. O sea, desde el momento en el que decides a quién invitar, ya estás de cierto modo estructurando tu podcast, ¿no? Porque ya le estás dando Mm, un enfoque, ¿no? Como que sabes que yo invito a esto. Si bien puedes tener invitados variados, pero finalmente sabes, o sea, te puedes hacer tú mismo la pregunta, ¿no? ¿Por qué escuchas el podcast de Joe Rogan? Eso es la razón por la que tú escuchas, mm. él y su equipo ya la pensaron desde antes. Es como que yo quiero que la gente me escuche por eso, ¿no? O sea, porque desde el momento en que decides qué pregunta hacer, cómo hacerla, en qué momento hacerla, eh, eh, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tú te das cuenta, pues, te das cuenta cuando un podcast está más preparado y cuando es cualquier cosa. Y también es mucha maña acuérdate que Joe Rogan también es comediante, ¿no? O sea, no solamente es comentador de Claro, lucha libre, también es comediante. Entonces, él maneja mucho lo que es improvisación. O sea, ya tiene esa sí, de hecho herramienta, que sí. la maneja muy bien. Entonces,
es una combinación, ¿no? Entre Sí, la técnica de improvisación, mientras la investigación que pueda ser previa, porque tienes que saber de lo que vas a hablar, o sea, o sea, no te vas a sentar a hablar con alguien sin saber nada de su vida, sino cómo lo haces llorar. claro. Entonces, Claro. entonces, entonces, desde ahí ya tienes. Evidentemente son años de experiencia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no Sí. podría hacer algo así, al menos ahorita, ¿no? A pesar de que ya un par de años, Mm, siento que es complicadísimo para mí. Pero sí, o sea, todos los podcasts yo creo que, sobre todo, o sea, sí, y como decíamos, también ya está el tema de que es conocido, ¿no? Entonces, es una combinación de varios factores que hacen que salga el sí, producto. Entonces, sí, trayéndolo sí. acá a Perú, el caso de Hablando Huevas, ¿por qué ha sido tan exitoso? Porque de nuevo, también los dos son comediantes, ya manejan los recursos de saber improvisar en el momento, pero obviamente Mm, ellos van con los chistes pensados, o sea, no todo es improvisación, sino ya saben qué van a mm, decir, cuándo lo van a decir. Entonces, es lo que yo siempre sugiero, ¿no? O sea, no se trata de tener un guión siempre, ¿no? Depende del tipo de podcast, pero en general no se trata de tener un guión, no se trata de tener exactamente qué vas a decir, qué vas a preguntar, pero sí se trata de tener un marco de referencia, ¿no? Saber, tengo que hablar sobre este tema, hablar sobre este tema, hablar sobre este tema. ¿Qué preguntas haga? Probablemente van a ir fluyendo en el momento, pero sé qué segmentos tengo, sé más o menos cómo voy a llevar la conversación, sé qué cosa le quiero preguntar a la persona. O sea, no empiezas de cero, no te sientas como una persona y punto. Y ese es otro factor, claro. es otro factor importante cuando tienes un podcast de entrevistas, es entender por qué quieres invitar a la persona a tu podcast. O sea, no se trata de invitar a alguien porque es famoso, se trata de invitar a alguien, o sea, no es suficiente esa razón y No no es te asegura suficiente, claro. nada, no te asegura nada, o sea, no te asegura que la gente te vaya a escuchar, porque al final la gente está yendo a tu podcast, no está yendo al podcast de la otra persona. Mm, Entonces, es importante entender, yo quiero a esta persona acá porque quiero, no sé, pues tú me invitaste a mí porque quieres hablar de podcasting específicamente y yo sé que, y nosotros no es que seamos lo más, o sea, no es que tengamos suscriptores a montones, ¿no? O sea, claro. nada que ver, o sea, si no, tú nos has invitado por el valor que podemos aportar hablando de podcasting. Entonces, igual Joe Ujú. Rogan, igual los demás, ¿no? Hablan de determinados temas, hablan de determinadas cosas porque saben que eso les va a generar un valor. Entonces, así es como funciona, como suele funcionar. Monstruo, chévere. Me ha servido bastante porque estoy en ese camino. Está bacán. Te iba a preguntar, al inicio me comentaste algo de que emprendiste por esta idea de tener esta flexibilidad. Hoy en día te encuentras Mm. en ese tipo de trabajo que te gustaría tener. ¿Tienes ese tipo de trabajo que estás construyendo, esa flexibilidad, ese tipo de forma que te gustaría vivir? Sí, yo diría que sí. Sí, de todas maneras hay que trabajar, ¿no? No es que no trabajo. O sea, es flexibilidad de nuevo. O sea, yo creo que la flexibilidad no se trata de que no trabajes y que De no haya, trabajar, claro. estoy echado en mi cama, no, es al contrario. Claro. Trabajo bastante, estoy bastante rato trabajando, pero si quiero puedo irme un día, a menos que tenga reuniones, pero si Ujú. quiero puedo viajar y seguir manejando algunas cosas de lejos, previa organización, previa esto. O sea, a lo que voy es, no de, es una flexibilidad responsable, ¿no? Como Es que una libertad, flexibilidad pero responsable. responsable, no libertinaje de que ya dejo todo tirado y me voy cuando quiero, no. Es como que obviamente si me voy a ir de viaje, tengo que organizar, dejar los pendientes, etcétera, pero no tengo que pedir permiso a nadie. Eso me dejo entender. No es que Claro, tengo claro. que pedir, No es no es que como... tengo que pedir vacaciones. O sea, Claro, claro, no. No claro. es ese estrés, o sea, yo también he trabajado en empresas, ¿no? No es el estrés de, uy, ¿cómo le digo a mi jefe que me quiero ir de vacaciones de tal fecha a tal fecha? Voy a ir ahorrando Mm, mi... No, ¿me entiendes? Obviamente, siempre con la responsabilidad del caso, que oye, no vas a dejar tirado todo, no, y es imposible, porque también sí. está el tema en el emprendimiento de que si tú, o sea, la empresa va a avanzar lo que tú trabajes, ¿me entiendes? Ujú. Por eso te digo que es Claro. con responsabilidad. Depende de Entonces, ti, depende de ti, depende de ti, o sea, depende depende de de ti. ti. Si tú chambeas, vas a lograr resultados. Si no chambeas, bacán, descansa todo lo que quieras, pero no vas a conseguir No vas nada. a comer nada. Entonces es de los dos, es tratar de buscar el equilibrio, pero es flexible, pues. O sea, es Claro. una flexibilidad que te permite, si tienes una emergencia, puedes salir y resolverla. No, no tienes que pedir permiso y tengo que ir a este lado.
etcétera. Entonces, Claro, sí, yo creo que sí he estado construyendo eso, o sea, y también este modo de trabajo lo transmito al equipo, o sea, yo al equipo no les digo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar de 9 a 6, sino que tenemos objetivos, ¿no? O sea, tenemos objetivos. el objetivo es cumplir con los episodios o sea, básicamente, ¿no? Si queremos hablar de un modo bien básico, es cumplir con Bien. los episodios de los clientes. Ujú. Sabemos cuándo se publican, entonces yo con que se cumplan esas publicaciones, no tengo problema después que estés haciendo. O sea, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, Claro, o sea, no hay problema. Yo pago porque considero que tu trabajo cumpliendo esos objetivos tiene un valor. Yo no te pago por el tiempo que estés sentado, yo te pago por el por el resultado que me valor. estás dando y el Ujú. valor que eso me genera a mí en la empresa. Y Claro, listo. O sea, eso así funciona. Tratamos de siempre ser lo más flexibles posibles, de que no me tengan que estar pidiendo permiso, sino que avisen, ¿no? O sea, avisen cuando, no sé, pues si se van de viaje o tienen que hacer algo, que lo comenten, evidentemente, para ordenar todo, pero no se trata ¿sabes qué? Me tienes que pedir permiso, porque si no me pides permiso no puedes salir. No, no puede ser. Eso no funciona. O sea, creo que yo claro. no para mí creo que no funciona. Entonces, sí, yo te diría que trato de esa misma flexibilidad que yo me genero para mí, también generarla para el equipo en la medida de lo posible, ¿no? Ujú, ujú. Chévere. Muchísimas gracias, Diego. Me has dado muchas perspectivas de la verdad pasado acá. Me ha gustado la conversación, en ¿verdad? O Ha sido gracias a ti. un gusto tenerte aquí. No, gracias a ti por la invitación y nada, espero que muchos puedan escuchar y aprender de esta gran conversación. Claro que sí. Bueno, lo dejamos aquí y nada, de nuevo, muchas gracias. Un gusto tenerte. Ojalá que en un futuro pues, se pueda dar de nuevo. Igual, y ya como me comentaste, la relación se da. Cuenta conmigo también para lo que gustes. Y nada, nos vemos pronto. Pásala bien. Nos vemos, cuídate.